Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Antes de que estudiemos este capítulo de Génesis, me gustaría tomar unos minutos para discutir algo de naturaleza general, pero importante, con respecto a la Biblia. Y es algo relacionado con un término en inglés bastante académico y legal, y se trata de la palabra redacted. Y este es un término que usaremos a veces en estas lecciones. En español significa editado. Y sé que a algunos creyentes les molesta que les digan que no están leyendo las escrituras originales en sus Biblias. Estos escritos pasaron por muchas revisiones a lo largo de los siglos. Pero también quiero asegurarles que estas revisiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, fueron muy mínimas. Sabemos que este es el caso porque con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, que fueron escritos por los esenios durante un periodo que se extiende desde alrededor del 50 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Hemos podido comparar las palabras de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento halladas en esos documentos del Mar Muerto con lo que hemos usado durante siglos y son prácticamente idénticas. Solo se encontraron algunas variaciones ortográficas menores y una que otra frase aquí y allá que se agregó, eliminó o modificó, generalmente para agregar, eliminar o modificar el nombre de una persona o una ciudad. Y eso se debió a que ese nombre o esa ciudad había recibido un nuevo nombre o un título diferente debido a la evolución del lenguaje. Ninguna de estas variaciones tuvo ningún efecto en el significado del texto principal. Ahora bien, debemos entender que los documentos más viejos del Antiguo Testamento, escritos en hebreo, que usamos actualmente en nuestras Biblias modernas, eran copias de finales del año 900 después de Cristo, justo antes de la época de los cruzados. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto nos llevó en un enorme salto hacia atrás, hasta casi 1000 años antes de ese tiempo, por lo que ese hallazgo fue tan importante para nosotros. Pudimos ver que prácticamente no se hicieron cambios significativos durante 1000 años. Y eso es un testimonio de la dedicación de los cientos o los miles de judíos y gentiles que habían copiado a mano la Biblia hebrea para su uso y distribución durante ese periodo de 10 siglos. Lo que leemos en la Torá y el Antiguo Testamento es muy preciso, al menos en el hebreo original. En lo que sí encontramos algunos problemas es en las traducciones del hebreo a otros idiomas. Y la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo a otro idioma fue al griego, y se llevó a cabo unos 200 años antes de que se escribieran los rollos del Mar Muerto. Se le llama la Septuaginta a esa versión en griego del Antiguo Testamento, y también se ha demostrado que ha sido fielmente copiada y transmitida a lo largo de los siglos, por lo que también es un documento muy útil y preciso. Sin embargo, como he dicho antes, existen grandes desafíos al traducir los pensamientos y conceptos de una cultura y su respectivo idioma a otra cultura e idioma. El pensamiento hebreo y el pensamiento griego estaban entonces, y siguen estando hoy, a kilómetros de distancia. Y hay muchas palabras e ideas en hebreo que no tienen equivalente en griego, por lo que había que elegir algo cercano o al menos similar. Esa era la limitación. Este problema es aún más pronunciado en el Nuevo Testamento, porque los documentos más antiguos del Nuevo Testamento que poseemos están todos escritos en griego. Sin embargo, es obvio e indiscutible que los escritores del Nuevo Testamento eran judíos. Eran judíos completamente inmersos en la cultura y el pensamiento hebreos.
podemos comparar la antigua Septuaginta griega con el Antiguo Testamento hebreo y encontrar con mucha facilidad dónde estaban los problemas de traducción. Pero es un poco distinto con el Nuevo Testamento, porque tenemos relativamente pocos pasajes del Nuevo Testamento que fueron escritos en hebreo en algún momento u otro. Y todos ellos parecen haber sido tomados del griego y no al revés. Sin embargo, recientemente un grupo de eruditos judíos escribió un Nuevo Testamento hebreo completo, incorporando la evolución del entendimiento de la cultura hebrea en los días de Yeshua, que también nos da un mejor entendimiento de los creyentes del primer siglo, tanto judíos como gentiles. Esta Biblia fue escrita por la Bible Society of Israel e incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con los idiomas inglés y hebreo en paralelo, y es una herramienta muy valiosa para estudiar a profundidad la Biblia. Pueden comprarla en Holy Land Marketplace, por cierto. El problema de la traducción se complica aún más cuando intentas traducir una idea del hebreo a un idioma extranjero como el griego, y luego tomas esa idea en griego y la traduces a otro idioma como el inglés. Además, con el tiempo, las palabras de un idioma en particular pueden adquirir diferentes significados. Lo que significaba una palabra en inglés, cuando se escribió la primera Biblia King James en inglés, en comparación a lo que significa hoy, puede ser bastante diferente. Esto es lo que debemos entender. La mera traducción de un documento de un idioma a otro es, por naturaleza, una edición del texto. La simple traducción del hebreo al griego y luego del griego al inglés añade variaciones y opiniones editoriales. ¿Por qué creen que hoy tenemos una cantidad interminable de lo que llamamos versiones de la Biblia en inglés y en otros idiomas? Y no olviden que ahora la Biblia también ha sido traducida a cientos de otros idiomas, y una cantidad sustancial de ellos se ha hecho desde el inglés. Quisiera darles un pequeño consejo para estudiar la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, a aquellos que se dedican seriamente al estudio de la Biblia. Y creo que no estarían viniendo si no lo fueran. Esto es algo de lo que hablan pocos eruditos cristianos, y hay menos todavía que se extienden sobre el tema. Se trata de comparar, oigan bien, comparar los escritos de muchos versículos del Nuevo Testamento con sus contrapartes del Antiguo Testamento. ¿Les suena extraño? ¿Qué versículos del Antiguo Testamento podrían estar en el Nuevo? ¡Muchos! Recuerden que el Nuevo Testamento consiste al menos en 50% de citas directas del Antiguo Testamento, por lo que el Nuevo Testamento es incluso más corto, en cierto modo, en cuanto a contenido original, que vendría a representar como la mitad. Una buena Biblia de estudio les mostrará exactamente qué versículos del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento, e incluso les dirá qué libro, capítulo y versículos del Antiguo Testamento se están presentando en la sección del Nuevo Testamento que están leyendo. La Biblia completa judía lo hace hasta cierto punto, pero no de forma exhaustiva. No se limiten a recordar mentalmente que un cierto versículo o párrafo del Nuevo Testamento es una cita del Antiguo Testamento. Cuando encuentren uno, deténganse y vayan a buscar ese pasaje del Antiguo Testamento y léanlo. Inserten mentalmente esa porción del Antiguo Testamento tal como se lee allí en el Nuevo Testamento. Y dependiendo de la versión de la Biblia que tengan, verán que muchas veces las supuestas palabras de la cita del Antiguo Testamento escritas en el Nuevo, en realidad no serán las mismas que las que aparecen en el mismo pasaje del Antiguo Testamento. Quiero que reflexionen en eso por un momento. ¿Por qué pasa eso? Si el traductor reconoce plenamente que esa porción es una cita directa del Antiguo Testamento,
¿por qué las palabras no tienen una coincidencia exacta? A menudo es porque el Antiguo Testamento ha sido traducido desde textos en hebreo a nuestro idioma, mientras que el Nuevo Testamento es traducido desde textos en griego a nuestro idioma. Y el significado en griego a menudo está ligeramente desviado del significado en hebreo, y a eso se le agregan los errores de traducción que ocurren al pasar del griego y del hebreo a nuestro idioma, lo cual complica aún más la situación. Pero es frustrante ver que hay más problemas. Esto hay que saberlo. Cada denominación cristiana hoy en día, que son casi 3,000, otros han dicho que este número ha llegado a 41,000. Cada una tiene un conjunto de doctrinas y un credo que sigue. Y en general, los traductores de la Biblia, ya sea consciente o inconscientemente, se adhieren tediosamente a las doctrinas y credos de una o de otra de estas denominaciones. Entonces, cuando llega el momento de traducir una palabra, suele pasar que si lo que está escrito en el original no parece coincidir con sus doctrinas preconcebidas e inamovibles, lo sustituyen por una palabra o frase que está fuera de contexto, pero que mantiene el significado del versículo dentro de los límites de las creencias que tanto aprecian. Así que a menudo, las traducciones de la Biblia traen incorporada una agenda a nivel subyacente. Por esto es tan necesario usar varias versiones para estudiar y compararlas. Y, mejor aún, de ser posible, obtener una comprensión del idioma y de la cultura hebrea. Recomiendo que todos tengan una Biblia hebrea para correlacionar la traducción al español. Porque incluso si no tienes ningún conocimiento del idioma hebreo, podrás distinguir fácilmente cuando dos palabras en hebreo son similares, si las letras hebreas que las componen se parecen. Pero podrían haberse usado dos palabras en español con significados muy diferentes para traducir esa misma palabra hebrea. ¿Y por qué pasa eso? En ese caso, uno debe ponerse alerta y hacer un buen estudio de las palabras hebreas para ver qué significaba exactamente esa palabra para los hebreos. Quiero que entiendan esto. La Biblia no fue escrita en el vacío. Todas las ideas, frases y significados de las palabras estaban dentro del contexto de la cultura hebrea de esa época. Nuestro objetivo, entonces, es descubrir qué significaban esas palabras para los autores originales en la medida de lo posible, porque debemos considerar que significan eso mismo para nosotros. De lo contrario, convertiríamos la Biblia en lo que llaman un documento vivo, es decir, uno que está hecho para evolucionar con los tiempos y los cambios de cada sociedad. Ahora bien, no intento condenar a nadie, simplemente estoy señalando que primero, hay mucha más variación en las diversas traducciones de los escritos del Nuevo Testamento que en los del Antiguo Testamento. Y segundo, esto se debe principalmente a que el Nuevo Testamento es donde las distintas doctrinas cristianas encuentran su fundamento y donde se hacen argumentos doctrinales para defender o criticar las creencias de cualquier denominación en particular. Afortunadamente, en los últimos 20 años, muchos eruditos judíos han llegado a la fe en el Mesías, o al menos tienen un enfoque más abierto para estudiar y considerar el Nuevo Testamento. Y se está haciendo un excelente trabajo para ajustar las traducciones del Nuevo Testamento a fin de que se correspondan con la cultura hebrea y los patrones de pensamiento del siglo I después de Cristo. Y si a eso le sumamos el descubrimiento de lo que generalmente se llama los documentos comunitarios de los rollos del Mar Muerto, descubrimos que un número asombroso de frases y teología en el Nuevo Testamento que, hasta ahora, pensábamos que eran algo completamente nuevo o único,
que surgió con Jesús y sus discípulos, y de hecho, estas teologías ya estaban en desarrollo, y había frases que ya estaban en uso, especialmente entre los separatistas esenios que vivían en el desierto de Judá, en Qumrán. Por eso, verán que cuando trato de mostrarles las conexiones entre la Torá y el Nuevo Testamento, ocasionalmente también trataré de correlacionar algunos de los documentos del Mar Muerto para ayudarnos a comprender mejor lo que ciertas cosas significaban en ese entonces para las mentes de los autores del Nuevo Testamento, y lo que ciertas palabras y frases significaban para las vastas audiencias a las que les habló Jesús. Y en los últimos 10 a 15 años, se ha vuelto más factible hacer eso que nunca antes en la historia, desde el tiempo en que habían pasado pocas décadas de la muerte de Cristo. Y déjenme asegurarles que no tienen nada que temer. Ustedes verán crecer su fe en Cristo. Esta se validará aún más a medida que estudiemos la Torá y los rollos del Mar Muerto. Algunas de las cosas misteriosas y confusas del Nuevo Testamento, que tanto nos cuesta entender, de repente se vuelven más claras, comprensibles y reales con la ayuda de los rollos del Mar Muerto y la comparación con el Antiguo Testamento. Bien, armados con ese entendimiento, abran sus Biblias en Génesis 14. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 12. Génesis 14. Leeremos todo el capítulo. Cuando Amrafel era rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, hicieron guerra juntos contra Berá, rey de Sodoma, y contra Birsha, rey de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Shinab, rey de Adma, Shemeber, rey de Zeboim, y el rey de Belá, que es lo mismo que Zoar, todos estos reyes se unieron como aliados en el valle de Sidim, donde está el Mar Muerto. Habían servido a Kedorlaomer por 12 años. Pero al 13º año se rebelaron, y al 14º año, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, y a los husitas en Ham, y a los emitas en Shave Kiriatim, y a los oreos en Seir, su montaña, hasta llegar a El Parán, junto al desierto. Luego volvieron a En Mishpat, que es lo mismo que Kadesh, y derrotaron a todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que vivían en Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Belá, es decir, Zoar, salieron y se prepararon para la batalla en el valle de Sidim contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de los Goyim, Amrafel, rey de Adma, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de betún, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, algunos cayeron en ellos, mientras que el resto huyó a las colinas. Los vencedores tomaron todas las posesiones de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y mientras se iban, tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abram, y sus posesiones, ya que él vivía en Sodoma. Alguien que escapó vino y le contó a Abram el hebreo, que vivía en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Abner, todos ellos aliados de Abram. Y cuando Abram supo que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres entrenados que habían nacido en su casa, 318 de ellos, y fue en busca de ellos hasta Dan. Por la noche, él y sus siervos dividieron sus fuerzas contra ellos. Luego atacaron y los persiguieron hasta Obá, al norte de Damasco, en Siria.
y recobró todos los bienes y trajo de vuelta a su sobrino Lot con sus bienes, junto con las mujeres y demás personas. Tras su regreso de matar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Shave, también conocido como el Valle del Rey. Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino. Era Cohen, sacerdote de El Elión. Así que lo bendijo con estas palabras: Bendito sea Abram por El Elión, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea El Elión, que te entregó a tus enemigos en tu mano. Abram le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abram: Dame la gente y quédate tú con los bienes. Pero Abram respondió al rey de Sodoma: He alzado mi mano en un juramento a Adonai, El Elión, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni siquiera un hilo o una correa de sandalia de nada que sea tuyo, para que no puedas decir: yo enriquecí a Abram. Tomaré solo lo que mis tropas hayan comido y la parte del botín que pertenece a los hombres que vinieron conmigo, Aner, Eshcol y Mamre. Déjenles tener su parte. En este capítulo hay mucho más de lo que parece. Estamos entrando en una parte muy sustanciosa de la Torá que prepara el escenario para el futuro. El área donde Lot se había ido a vivir, del Valle del Jordán, que se extendía hasta el Mar Muerto e incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra, era en esencia parte de un distrito controlado por un rey llamado Kedorlaomer. Y, al parecer, este rey tenía algún tipo de tratado de protección mutua con un pequeño grupo de naciones y reyes mencionados al principio del verso 1. Los nombres de estos reinos enumerados aquí no se pueden traducir a un área específica en un mapa moderno, pero algunos sí. El lugar llamado Elazar es casi seguro Ashur, una de las ciudades construidas por Nimrod, y que finalmente pasó a llamarse Asiria. Amrafel, uno de los reyes que se alió con Kedorlaomer, vivía muy al norte, en una zona llamada Shinar, el mismo lugar que había sido hogar de Nimrod, y también era el lugar donde estaba Ur, ciudad natal de Abraham. El lugar llamado Elam, que era el reino o la ciudad-estado de Kedorlaomer, también es conocido por otro nombre bíblico, Shushan o Susa, que aparece en el libro de Esther. Hoy en día, se le llama con otro nombre, Jusistán. Recuerden que encontraremos muchos nombres para personas y lugares en la Biblia, ya que estos cambian a lo largo de los siglos. Y eso pasa por los cambios en los idiomas, pero también por el cambio de régimen de una ciudad a un rey o imperio rival. Elam, Shushan, Susa, Jusistán, todos son el mismo lugar. Y en los tiempos modernos, este lugar se ubica en el suroeste de Irán, a pocos kilómetros de Ur. Así que Shinar y Elam quizás compartían una frontera. El rey Tidal es conocido por ser rey de los hititas, por lo que su territorio, que es llamado Goyim, cubría las áreas que hoy identificamos como el oeste de Turquía y Siria. Los que han estudiado un poco de hebreo saben que la palabra hebrea Goyim significa naciones y también significa gentiles. Antes de Abraham, Goyim era una palabra genérica que significaba nación en un sentido muy general, igual al uso que le damos hoy a la palabra nación. Pero una vez que Dios separó a Abraham y lo designó como el primer hebreo, que lo puso aparte como una nación especial y única de personas que descenderían de él y que habían sido apartadas para el propósito de Dios, la palabra Goyim tomó un significado ligeramente distinto. Pasó a significar todas las demás naciones y pueblos del mundo excepto Abraham y su pueblo, porque ellos eran hebreos.
Entonces, cerca del año 1900 a.C., Goyim significaba naciones gentiles o pueblo gentil. Aquí en Génesis 14, es muy probable que quienquiera que fuera la última persona en editar, y hablamos de esa palabra al principio, este capítulo de Génesis en la antigüedad simplemente estaba mostrando que en los documentos bíblicos originales, el reino que gobernaba, el rey Tidal, no estaba escrito, no había sido nombrado, por lo que se insertó la palabra genérica Goyim para indicar que Tidal era un rey de alguna nación, pero era ciertamente una nación de gentiles. Gracias a la nueva evidencia arqueológica que ahora tenemos, sabemos con certeza que el rey Tidal gobernó un pueblo que hoy llamamos los hititas. Y por cierto, los hititas eran una cultura enorme, dominante y muy avanzada de esa época. Sospecho que cuando Génesis se escribió por primera vez, no era necesario explicar qué pueblo gobernaba el rey Tidal, igual que hoy no haría falta explicar para la mayoría de las culturas alfabetizadas del mundo moderno cuál nación es presidida por Obama, que es el presidente para el momento de esta grabación. El elemento común entre los territorios de estos reyes aliados, que iban a bajar al Medio Oriente a hacer la guerra, es que todos estaban en lo que llamamos Mesopotamia, y los territorios que poseían eran bastante grandes. Ahora bien, el distrito que se había revelado tenía sus propios gobernantes, y nos dan sus nombres: Berá, Birsha, Shinab, Shemeber y el gobernante de Zoar, cuyo nombre no se menciona. Se nos dice que le habían servido a Kedorlaomer por 12 años como parte de un tratado de paz. Cada uno de estos reyes menores reinaba con unos ejércitos relativamente pequeños y en áreas limitadas, en comparación con estos 4 reyes mesopotámicos. En el 13º año desde la firma del tratado, esos gobernantes se rebelaron, lo que significa que se cansaron de pagar tributos a estos terratenientes ausentes en Mesopotamia y se negaron a seguir pagando. Entonces, un año después, Kedorlaomer y sus aliados marcharon hacia el sur y atacaron el distrito rebelde que no quería darles más dinero. Los ejércitos aliados se reunieron en el valle de Sidim. Este es un valle que ya no existe, porque se inundó, y ahora es parte del Mar Muerto. Esta es una de las partes de la Biblia donde se hizo una edición, porque para el tiempo en que este evento sucedió, y cuando esto fue escrito, el valle de Sidim sí existía. Más tarde, cuando un escriba hacía una copia del texto bíblico, añadió las palabras que no estaban en el original, donde ahora está el Mar Muerto. Eso es útil. De lo contrario, nadie habría sabido en dónde estaba el valle de Sidim, que ahora se había inundado. Además, las palabras que el editor escribió en realidad no eran Mar Muerto, sino Mar Salado. Y otro tiempo después, cuando el nombre Mar Salado dejó de usarse y pasó a llamarse Mar Muerto, los que copiaban la Biblia naturalmente empezaron a usar Mar Muerto y no Mar Salado. Como verán, nada de esto representa cambios importantes, ni cambia la ubicación o el significado, ni lo hace menos preciso. Todo lo que hace es aclarar y presentar hechos que de otro modo se habrían perdido. Este es el tipo más frecuente de edición bíblica. A los amantes de la geografía, quizás les interese saber que el Mar Muerto consta básicamente de 2 partes, la parte norte y la parte sur. La parte norte es la que existía en los días de Abraham, y era un mar muy profundo, de casi 400 metros de profundidad. La parte sur no existió sino hasta después del tiempo de Abraham, y se originó por el rebosamiento de la parte norte, que se desbordó hacia el valle de Sidim, que estaba adyacente.
hacia el extremo sur del Mar Muerto. Así que el valle de Sidim se llenó de agua y simplemente se convirtió en una parte poco profunda del Mar Muerto que se había expandido. La ruta que tomaron los reyes de Mesopotamia fue un camino que estaba bien demarcado, llamado Camino del Rey, que se extendía desde Damasco en el norte y eventualmente llegaría hasta Egipto. Atacaron y derrotaron a los refaítas en un lugar llamado Astarot Karnaim. Derrotaron a los susitas en Ham. No estoy seguro de dónde queda eso. Y a los emitas en Shave Kiriataim. Y finalmente, muy al sur, a los horeos en el área del monte Seir. Luego regresaron al norte y derrotaron a los amalecitas en Kadesh, que también se llama En Mishpat. Los pueblos llamados refaítas, susitas y emitas son muy difíciles de identificar. Algunas lecciones atrás hablamos de los Nefilim, esa raza de gigantes, u hombres poderosos y tiránicos de los que se habló antes del diluvio. Supuestamente fueron el resultado del apareamiento de ángeles caídos con hembras humanas. Muchos sabios piensan que los refaítas, susitas y emitas bien podrían ser una clase de Nefilim, pero post-diluvio. No parecen ser reconocidos en ninguna parte como tribus específicas, por lo que esto parece ser más una descripción de esos pueblos, y sus nombres reflejan el idioma y la cultura de la región en la que se encontraba cada uno. Pero esto es una conjetura. No está del todo claro quiénes eran estos tres grupos de personas. Los otros nombres mencionados, como los horeos, amalecitas y amorreos, están bien atestiguados por las antiguas tribus del Medio Oriente. Cuando los reyes rebeldes supieron que tenían que reaccionar ante los ejércitos que se les acercaban, se reunieron y se encontraron con los ejércitos del rey Kedorlaomer en el valle de Sidim. Sin entrar en detalles, los diversos gobernantes de este distrito rebelde salieron a luchar contra Kedorlaomer y sus hombres. Fueron vencidos como era de esperarse. Era una pelea muy dispareja. El ejército aliado de Kedorlaomer se llevó toda la provisión de alimentos del distrito, sus posesiones de valor e incluso algunas personas como esclavas. Ese era el protocolo de batalla normal en esos días. Entre esos que tomaron como esclavos estaban ¿quiénes? Lot y su familia. ¿Por qué? Porque vivían en Sodoma cuando ocurrió el ataque. Abraham se entera de que su sobrino Lot fue secuestrado e inmediatamente saca a 318 de sus hombres nacidos en su casa y se dispone a rescatar a Lot. En el momento en que Abraham recibió esta noticia, él vivía entre algunos de los pueblos cananeos, con quienes parece que formó alianzas por medio de un tratado. Pero eligió no pedir ayuda a ninguno de estos aliados cananeos, y más bien partió con esos 318 hombres que eran leales a Abraham, ya que muchos habían nacido en su clan y habían sido entrenados en la guerra. Y esto nos da una idea del tamaño de la nación o el pueblo que Abraham había producido en un tiempo bastante corto. Por cierto, esto no significa que Abraham fuera el padre biológico de todos estos hombres. Es casi seguro que estos eran los hijos de muchos sirvientes y esclavos. Las personas que Abraham había comprado como esclavos eran consideradas parte de la familia. Debido a la historia brutal e impía de la trata de esclavos africanos que abastecía tantos trabajadores del campo en los comienzos de los Estados Unidos, tenemos una idea muy distorsionada de lo que representaba la esclavitud entre los hebreos bíblicos. La esclavitud entre los hebreos no estaba muy lejos de lo que es el proceso moderno de adopción, en el que alguien le paga a una madre por el derecho de adoptar a su hijo, o al menos paga sus gastos médicos en el embarazo y el parto, más un estipendio. Y aunque los hijos directos de Abraham ciertamente tenían autoridad y derechos de herencia
sobre estos esclavos y los hijos nacidos de ellos, los esclavos no eran maltratados. Por lo general, eran miembros valiosos y queridos del clan y solían ser muy respetados. Abraham y sus guerreros fueron tras estos reyes hasta lo que después se conocería como Damasco, Siria. Es una larga distancia. Noten que el versículo 14 es interesante. Este verso dice que llegaron hasta la región de Dan. Eso suena un poco extraño, ¿no les parece? Pues debería, porque aquí hay otra edición. La región de Dan recibió ese nombre por uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel. Jacob fue un nieto que tendría después Abraham. Dan sería hijo de Jacob, y la tierra llamada Dan fue la ubicación donde eventualmente estaría la tribu de Dan después del Éxodo. Entonces, el área aquí llamada Dan es imposible que tuviera ese nombre durante al menos 600 años después de ocurrir esta historia de cuando Abraham fue a rescatar a Lot. Es imposible. Después de que Abraham y sus hombres lanzaron un ataque sorpresa por la noche contra el ejército agotado de Kedorlaomer y lograron la victoria, recobraron todo el botín y Lot y su familia son liberados. Y a su regreso, Abraham y sus hombres reciben un saludo entusiasta de estos agradecidos gobernantes porque recuperaron sus cosas. A partir del versículo 18, se nos presenta una historia fascinante pero breve, y conocemos a uno de los personajes más misteriosos de la Biblia, Melquisedec, rey de Salem. Además de ser un rey, se nos dice que Melquisedec también es un sumo sacerdote y que adora a El Elión, el Dios Altísimo. Melquisedec sale a saludar a Abraham, trae pan y vino y bendice a Abraham, y Abraham luego le presenta una 10ª parte de todo lo que recuperó. Entonces aquí se desarrolla una escena interesante. 2 gobernantes vienen a saludar a Abraham. Uno era el rey de Sodoma, el gobernante de un lugar perverso. Y el otro es Melquisedec, el gobernante de un lugar justo, como el ángel bueno y el ángel malo en cada hombro. Se establece un patrón verdaderamente importante en esta historia. Y a medida que continúa en los primeros versos del capítulo 15, hablaremos luego de su significado. Dediquemos un poco de tiempo a esto porque he descubierto que cuando nos topamos con estas escenas extrañas, que salen de la nada, es mejor mirarlas cuidadosamente, porque siempre ocurre algo de gran importancia, como es el caso aquí. ¿Quién o qué es Melquisedec? Me alegra que lo pregunten. Lo primero es que Melquisedec no es un nombre formal o personal, sino es un título. Así que no se nos dice exactamente quién es esta persona. Por ejemplo, el nombre del presidente Obama no es presidente, ¿cierto? Es Barack Obama. Presidente es solo el título del cargo que ocupa. Esto también es cierto para muchos de los nombres de Dios, como se les llama, aunque no son nombres, que nos hemos encontrado hasta ahora en Génesis. De hecho, el título utilizado para Dios en esta historia, El Elión, Dios Altísimo, tampoco es un nombre como nosotros lo concebimos, pero sí indica que Melquisedec es un creyente en el Dios de la Biblia y que quizás sea uno de los pocos monoteístas, los que adoran a un solo Dios, que aún existían en tiempos de Abraham. Entonces, ninguno de los nombres de Dios es en realidad su nombre, sino que son títulos, pero también son otra cosa. Al igual que presidente es el título del cargo que ocupa Barack Obama, estos diversos títulos de Dios también indican el cargo y la autoridad que Dios tiene. Además, consideremos que cuando la Biblia se refiere a El Elión, El Shaddai y otros títulos más de Dios,
eso no significa un nombre propio, como Tom, Rebecca, Jerry o Juan. Más bien, la palabra nombre, en hebreo Shem, en la Biblia suele significar reputación. Por tanto, el nombre de Dios, como su reputación, son muchos. Él es Dios Altísimo. Él es el Dios de las huestes celestiales, el Dios que me esconde, el Dios que provee, el Dios que me sana, y muchos más. No será hasta el tiempo de Moisés que Dios divulgará su nombre formal y personal, Yud-Hei Vav-Hei, que yo pronuncio como Yehove, otros pronuncian como Yahweh o Jehová. Y eso sí es como decir Tom, Rebecca, Jerry o Juan. Yud-Hei Vav-Hei, Yehove, no es una reputación, es su nombre. Entonces, con respecto al título Melquisedec, Melqui significa rey, Sedec significa justo o justicia. Así que es un título que traducido al español significa mi rey es la justicia o el rey de la justicia. Y es un nombre en el sentido de que es la reputación de este hombre desconocido. Ahora, muy poco se ha dicho sobre este hombre intrigante. Pero necesitamos deducir todo lo que podamos de esto, porque se le menciona de una manera poderosa en el Nuevo Testamento, lo que significa que incluso 1900 años después de que Abraham se encontró con Melquisedec, parece que se sabía mucho más sobre él de lo que se ha escrito en la Biblia. El autor del libro de Hebreos considera que Melquisedec es una parte muy especial de la historia de Israel y tal vez del futuro espiritual de Israel. Veamos esta sección clave del Nuevo Testamento y hagamos algunas conexiones. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1499. Hebreos capítulo 7. Leeremos del verso 1 al 17. Este Melquisedec, rey de Salem, Cohen, sacerdote de Dios a Elión, se encontró con Abraham en su camino de regreso de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio el diezmo de todo. En primer lugar, la traducción de su nombre es Rey de Justicia, y luego también es el Rey de Shalem, que significa Rey de Paz. No hay registro de su padre, madre, ascendencia, nacimiento o muerte. Más bien, como el Hijo de Dios, él continúa como sacerdote para siempre. Piensen cuán grande era él. Incluso el patriarca Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. Y los descendientes de Leví, que se convirtieron en sacerdotes, tienen un mandamiento en la Torá de tomar un décimo del ingreso del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, a pesar de que ellos también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, aunque no descendía de Leví, recibió el diezmo de Abraham. También él bendijo a Abraham, el hombre que recibió las promesas de Dios, y sin discusión alguna, el que bendice tiene un estatus más alto que el que recibe la bendición. Además, en el caso de los sacerdotes, los Kohanim, el diezmo es recibido por hombres que mueren, mientras que en el caso de Melquisedec es recibido por alguien de quien se testifica que aún está vivo. Se podría aún ir más lejos y decir que Leví, quien recibía diezmos, pagó un diezmo a través de Abraham, porque todavía estaba en el cuerpo de su ancestro Abraham cuando Melquisedec se encontró con él. Por tanto, si hubiera sido posible alcanzar la meta a través del sistema de sacerdotes derivado de Leví, ya que en relación con él se dio la Torá al pueblo, ¿qué necesidad habría de otro tipo diferente de sacerdote, de quien se dice que se compara con Melquisedec y no se compara con Aarón? Porque si el sistema de sacerdotes es transformado, debe ocurrir necesariamente una transformación de la Torá.
Aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque todos saben que nuestro Señor surgió de Judá, y que Moisés no dijo nada de esta tribu cuando habló sobre sacerdotes. Se vuelve aún más claro si surge un tipo diferente de sacerdote, uno como Melquisedec, que se convirtió en sacerdote no por una regla de la Torá sobre descendencia física, sino en virtud del poder de una vida indestructible. Porque está escrito, «Eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Los antiguos sabios y eruditos hebreos conocían algunas cosas interesantes sobre este hombre misterioso, en el que se confiaba que era verdadero. De lo contrario, no se habría tomado a Melquisedec para trazar algunos paralelos importantes con Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y lo primero que hay que entender es que Melquisedec fue real. No es un símbolo ni una metáfora. Fue real. Incluso Josefo, el historiador judío romano de la era de Cristo, verificó que se daba por hecho, en su tiempo, que Melquisedec era una persona real. Encontramos, por ejemplo, que en el pasaje que acabamos de leer, él era rey y sacerdote de una ciudad llamada Shalem. Hay evidencia de que antes de que esa ciudad se llamara Shalem, era conocida como Tzedek y Jebús, y que este lugar o bien era Jerusalén o se ubicaba adyacente a ella. También se descubrió hace poco que la ciudad de David, que es adyacente a Jerusalén, se conocía como Sión antes de ser capturada por David. Algunos de los antiguos escribas dijeron que Melquisedec era en realidad Sem, el hijo de Noé. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿sería como una segunda venida de Sem? ¿O un individuo similar a Sem? ¿O tal vez un descendiente de Sem? No, estos escribas estaban diciendo que Melquisedec era el mismo Sem del diluvio. Y eso es totalmente posible, porque Sem, según los registros y la cronología de la Biblia, todavía estaba vivo en ese momento. Por supuesto, Sem iba a ser el linaje del bien que se extendía desde Noé, y si había alguien vivo en ese momento que fuera totalmente leal al Dios único, habría sido Sem, quien sobrevivió al gran diluvio con su familia de 8 personas. Ahora bien, no estoy diciendo que estoy seguro de que Sem era Melquisedec. Quiero dejar eso en claro. Solo digo que esa es la opinión de muchos sabios y creo que es muy difícil encontrar un mejor candidato que Sem. Pero seguiremos hablando de Melquisedec la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.